Doctor, yo tengo un lado. Como decía, es inalámbrico. La definición de introducción arterial, y yo les doy en diapositiva, es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La hipertensión arterial es aquella donde los tipos de presión son por encima de 140 de máxima y 90 de mínima. Una definición simple y porque es la única manera de diagnosticar hipertensión es tomando la presión. Se escucha a muchas personas decir que cuando duele la cabeza tiene presión alta. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial clínicamente es asintomática y oligosintomática. Lo que significa especialmente que no tiene signos o característicos y síntomas característicos de hipertensión arterial. Entonces, no podemos relacionar síntomas con este diagnóstico. Así que tenemos que tomar la presión. Y tomar la presión parece simple, ¿no? Pero después de tomar la presión, hay que interpretar la presión. Los niveles. Tenemos que saber, por ejemplo, ya deberían saberlo, por fisiología, biología, por qué la presión máxima, por qué se produce la presión máxima, por qué se produce la presión mínima. Porque cuando ustedes tienen niveles de presión de diferentes tipos, elevados o bajos, tienen que interpretar qué es lo que está produciendo esta presión. Entonces, ¿qué se hace para diagnosticar? Solo tomar la presión. Saber tomar la presión arterial. Tener un buen equipo, por supuesto, un buen manómetro. Realmente el que se usa ahora es el aneroide, que se llama, ¿no? Porque antes se usaba de mercurio. Ese es el mejor. Pero ya no se usa porque el mercurio es tóxico. Se puede quebrar, ni siquiera llevan los termómetros de mercurio que se utilizan. Porque son de vidrio, son fáciles de quebrar y eso produce intoxicación. Entonces, la hipertensión arterial parece simple, parece sencilla, parece una enfermedad que no se le da importancia, pero sí es importante. Primero, porque es muy frecuente, y segundo, por lo mismo de que no se le da importancia. Como las personas. ¿Cuáles son las personas que están enfermas? ¿Cómo se sabe que la persona está enferma? Porque se queja de algo así. Y si uno no se queja de nada, está bien, está sano, no está enfermo. Pero no es así. No puede estar enfermo y no sentir nada, por lo menos un tiempo. Entonces la presión alta casi no da síntomas. Digo casi, que puede dar síntomas, pero lo que sí no da síntomas son síntomas característicos. Y no estoy hablando de signos patognomónicos. Eso es diferente. Patognomónico quiere decir este signo o este síntoma igual que el otro. O alguna reacción o alguna prueba de laboratorio. Esta prueba, reacción de viral igual salmonelosis. No existe la hipertensión. Y si la persona no siente nada, ha habido casos, personalmente de pacientes con presiones bastante altas, que se dejaron su presión está alta, pero no siento nada. Debe tomar remedio por eso. No. Si no siento nada, ¿para qué voy a tomar? Y eso es algo directo, pero es una de las enfermedades que tienen menor adherencia al tratamiento. Eso mundialmente. O sea, las personas que toman inicialmente y dejan la medicación, es un porcentaje importantísimo. Entonces, no hay que conformarse solamente con darle el medicamento, sino que tiene que hacer controles, hay que indicarle a la persona que tiene que hacer controles periódicos. Mejor si con un médico. Digo mejor porque no siempre va a encontrar una enfermera que tenga experiencia y que tenga la capacidad de
tomar una presión como debe ser. Entonces, el diagnóstico de la presión ya, o la definición, son los niveles de bajo. Pero también la Organización Mundial de la Salud dice que las presiones mínimas son 90 de máxima y 60 de mínima. Entonces tenemos esos extremos máximos y extremos mínimos. Y eso, desde hoy, ustedes lo tienen que tener permanentemente en su cabeza. No pueden decirme ya que la presión normal es 120-80, por más que esté en los libros, por más que esté en algunas publicaciones. Está mal dicho. Actualmente la presión debería decir la 120-80 ideal, no normal. Y no solamente son ustedes, en otra universidad donde yo tomo examen a veces dicen 120-80. Entonces yo le pregunto, o sea que 130 es presión alta. No. Entonces, ¿cómo dice que es normal 120-80? El séptimo consenso es el que hace una clasificación dentro de esos niveles y lo llama prehipertensión. Entonces, me dicen prehipertensión. ¿Qué significa el prefijo pre? Antes. Entonces, no es hipertensión. ¿Pero para qué nos sirve entonces? ¿Para qué se hace esa clasificación? ¿Para qué el séptimo consenso hace esa clasificación? Es importante. Es importante, ¿por qué? Porque nos sirve esa clasificación para hacer profilaxis, para que esa persona no llegue a ser hipertensa. Para eso. Si una persona joven que tenga niveles de presión por encima de 120, 125, 130, 139, pues hay que ver el peso, hay que ver el consumo de sal, hay que ver los antecedentes familiares de hipertensión, hay que ver el consumo de cigarrillos, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, el consumo de coca, y así sucesivamente, estimulantes. Entonces, para eso nos sirve esa clasificación. Pero lo importante inicialmente es que ustedes se aprendan los extremos. Porque cuando ustedes van a tomar de la presión, haciendo clínica, en cualquier materia, de aquí para adelante, y más aún en el internado, el paciente les va a preguntar y va a decir al familiar, ¿cuánto tiene el doctor de presión? Ustedes dicen, es normal. Pero ¿cuánto es normal? Entonces, porque a veces no están seguros, ustedes tienen que estar seguros. Hasta hoy, esas son las presiones. Hay tendencias a disminuir esos niveles, porque hay estudios que dicen que con esos niveles todavía hay consecuencias a nivel del sistema cardiovascular, pero no se ha llegado a consenso mundial todavía. Entonces mantenemos esos niveles, no porque nosotros queramos, sino porque nosotros nos comunicamos, no solamente hablando, sino a través de la historia clínica, con esas presiones. Entonces aquí, allá, en el otro hospital, en Chile, en Argentina, esa es la presión. Así que con eso definido, vamos a ver seguidamente la clasificación de la hipertensión. Hay dos tipos de hipertensión. Desde el punto de vista etiológico, no voy a hablar de los niveles, que también hay una clasificación, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Voy a hablar de la etiología. Tenemos dos tipos de hipertensión solamente. ¿Por qué? Y aquí también quiero que quede claro. La sal produce presión alta. ¿El sobrepeso produce presión alta? Sí. No produce. Aumenta los niveles de una hipertensión que ya tiene la persona. No produce presión alta. No la produce. La etiología es la siguiente. 1. Hipertensión arterial esencial o genética o familiar. Esa es la que es más frecuente. O sea, y ahí eso, ¿qué nos trae a la memoria? Cuando hacemos historia clínica te voy a decir, señor o señora,
Es una familia, hay gente que tiene presión alta, sí, mi madre, sí, mi padre, a veces los dos. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene presión alta en la familia? ¿Su madre, su padre, hermanos o tíos? Eso pregunto yo. Entonces, la persona, si es mujer, me dice, no, mi marido lo que tiene. Entonces, no pasa nada. No, es contagioso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto el porcentaje es la cantidad de pacientes con ese tipo de presión alta? 90%. En los libros van a encontrar 88, 92, 95. Yo digo 90 porque usted tenga esa cifra ahí. 10% presión arterial, la secundaria. La primera entonces es esencial genético primaria, ¿no? Y la segunda es la presión secundaria. Si es secundaria, tiene que tener una causa primero para que produzca hipertensión. Ejemplo, enfermedades renales. El riñón es un órgano, es un sistema que produce presión alta. Problemas hormonales, tiroides, uso de corticoides. Principalmente esas tres causas, hay otras que las pueden. Entonces, hagan esa diferencia. Presión esencial, presión secundaria. La presión arterial esencial, ¿se cura? No. Es para siempre. Por eso es que la persona debe tomar remedio siempre. Y hay una frase que a mí no me gusta, yo nunca la uso, pero a veces algunas personas dicen, cuando yo digo tal cosa, para que vean, yo no digo eso. Tenía que tomar remedio, ese remedio de por vida. ¿Pero qué significa de por vida? Está bien que sepa de que es indefinido. ¿Pero qué significa para él de por vida? Que toman el remedio, pero nunca más van a controlar. Siempre se deben hacer control. Por lo menos cada 2 meses. ¿Por qué? La persona aumenta la edad. La persona aumenta el peso. La persona tiene problemas emocionales. Cambia a veces de ciudad, cambia de estatus, cambia de muchas cosas. Y eso modifica los niveles de presión. La edad aumenta los niveles de presión. Alta, no alta. Ahora hay otro tipo de presión que se llama presión de la edad adulta. Esa presión, digamos, como si fuera una tercer tipo, pero no se lo considera así. ¿Por qué se produce esa presión? Generalmente esa presión tiene características de que es solo sistólica, no es diastólica. Porque ustedes, sin pensarlo, cuando uno habla paciente hipertenso, ¿qué piensa? Las dos están altas, ¿sí o no? Pero no, a veces una solamente está alta. O es hipertensión sistólica o es hipertensión diastólica. Generalmente son las dos. En este caso, esa presión del adulto mayor es sistólica. Y empieza después de los 60 años. No tiene genética, no tiene alteraciones específicas, por ejemplo, del riñón. Pero ya las personas mayores tienden a tener cierto deterioro por la fibrosis general que se produce. Y en este caso, la causa de esa hipertensión es el aumento de la resistencia periférica por el endurecimiento de los tejidos, principalmente, ¿no? Digamos, de tipo natural, sin que haya algún otro factor. Entonces, ustedes toman atención. Su abuelito o su abuelita, yo no tenía presión alta, pero ahora tiene 160, 80. Y ahí, ¿no? Eso, no tengo parientes con presión alta, pero sí, la edad ha hecho que suba. Y no solo la edad, pues no hay otros factores que personas
tipo existencial. El factor principal es el estrés. Las personas tienen estrés de niño, adolescente, de joven, de adulto y de anciano. El problema de las personas mayores es la interrelación. La familia ya tiene tiempo para hablar. Entonces la persona dice sola. Imagínense después, en el ciclo de la vida, es una persona importante. Es la presidenta, es importante para su familia, que trabajaba, que todo el mundo lo tomaba en cuenta, ¿no? Que participaba en todo, y que después agregado. ¿Cómo se siente la persona? La persona que se siente inútil no tiene motivación para vivir. Y eso le produce problemas. Muy bien. Dijimos, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que la hipertensión era una causa que producía ¿qué? ¿Qué producía la hipertensión junto con la estenosis aórtica, para que se recuerden? Sobrecarga de presión en el corazón. Entonces, la hipertensión, ¿qué es lo que causa a nivel del corazón? O sea, inicialmente vamos a decir que la presión alta va a deteriorar los órganos algo en el organismo. ¿Cuáles son los órganos algo? ¿Y por qué se llaman algo? Se llaman algos. Órganos diana también. Órganos blancos también. Entonces, son el corazón, el cerebro, los ojos, el riñón. Y en general todo el sistema cardiovascular, especialmente los capilares. Fíjense que una persona, a veces veo pacientes hipertensos haciendo insuficiencia renal, haciendo hemodiálisis. Yo les pregunto, ¿usted es diabético? No. ¿Cómo tuvo problemas renal por la presión? La persona primero tiene hipertensión esencial, lesiona el riñón, y ese riñón lesionado produce más hipertensión. Entonces se destruye. Así que en el corazón, ¿qué alteraciones va a producir esa hipertensión en el corazón? Dijimos de que esa resistencia periférica va a hacer de que el ventrículo izquierdo empiece a aumentar de grosor su fibra cardíaca. ¿Para qué? Su objetivo del corazón, dentro de nuestra genética, es hacer que la cantidad de sangre que sale del corazón hacia la periferia sea la adecuada para cumplir con la cantidad de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Si una persona que fuera echada, bueno, no va a sentir tanta depresión. Pero esa persona activa o que hace deporte necesita que su corazón llegue mayor cantidad de sangre a los músculos. Entonces el corazón va a tener que hacer un trabajo extra y va a hacer ese trabajo ante una resistencia que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué hace? Es un mecanismo de compensación. Se hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia? Concéntrica. Entonces, poco a poco va creciendo, va engrosándose las paredes se llama pared libre. Aquí tenemos el septo que divide ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pared libre, septo. Todo se va hipertrofiando. Septo se hace la diferencia cuando hace ecocardiograma. Septo y pared libre. Es hipertrofia concéntrica, ¿por qué? Porque el engrosamiento es homogéneo. Hay otro tipo de engrosamiento que aunque es congénito, cuando hay hipertrofia congénita, es que solamente el septo, la pared libre, es un tipo de patrón. Pero generalmente cuando es hipertensión arterial
Y ahí vamos razonando, vamos a llegar a la insuficiencia cardíaca, donde comenzamos. ¿Cómo razonamos? Corazón hipertrofiado. Y llega un momento en que ya no puede hipertrofiarse. ¿Y qué pasa cuando se hipertrofia? La cavidad que era así se vuelve así. ¿Y eso qué significa? La cantidad de sangre circulante sigue siendo lo mismo. Entonces, va a aumentar la presión cardíaca, pero la cantidad de sangre que entra al ventrículo es menor. Pero, ¿por qué hay fracción de aquí? Es donde en relación con el eco decimos insuficiencia cuando llega a insuficiencia. Porque antes de insuficiencia podemos hablar de disfunción. ¿Por qué cuando llega a insuficiencia cardíaca hay una fracción de eyección reservada? Porque la cantidad de sangre que sale es casi todo. Un corazón normal no sale. Esa fracción de eyección no deja sangre. Pero acá casi todo, porque hay una capacidad de contracción tremenda. Como se para, se usa bastante cuidado. Pero fíjense, yo les mencioné también que cuando hay insuficiencia cardíaca, es porque en el corazón generalmente, en otros lugares se produce, pero no tiene la misma repercusión. En el corazón se va a producir una obstrucción al paso normal de la sangre. Por ejemplo, una valvulopatía, una tensión mitral, o una insuficiencia mitral no es una verdadera obstrucción, pero es una obstrucción porque la sangre retrocede. Entonces, acá es el corazón, el ventrículo izquierdo, que va a hacer un obstáculo al paso de la sangre. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre que no entra a ese ventrículo cuando debe entrar? Se queda cerrado. Entonces va a ocasionar un trastorno, no vamos a decir todavía insuficiencia cardíaca, retrógrado. Retrógrado al corazón, retrógrado al ventrículo. Y donde va a ocasionar síntomas. Hablamos, para que todo esté, digamos, por los términos, hablamos de síntomas y signos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos, dicen los libros, que es cuando es un signo del corazón. Como el corazón, cuando entra en insuficiencia cardíaca, va a dar manifestaciones extracardíacas o signos extrínsecos a nivel del hígado, a nivel del pulmón, a nivel del vaso, a nivel de los miembros inferiores. Son signos extrínsecos. Tiene que haber una costumbre de hacer eso. Signos intrínsecos son más difíciles de detectar. Tienen que saber diagnosticar. Hay un paciente que tiene un cansancio que no sé cómo ya, y va al médico. Entonces pone su estetoscopio, tercer ruido. ¿Qué significa tercer ruido? Frecuencia cardíaca más de Tercer ruido igual. Tercer ruido igual. Insuficiencia cardíaca. No quiere decir que solo por eso sea, pero ya ustedes tienen que interpretarlo así. Tercer ruido puede haber en adolescentes y es normal. Entonces hay una situación fisiológica donde pueden empezar a tercer ruido. Pero el tercer ruido, por supuesto, va a ser en un paciente de mucho tiempo, o sea, tiene ya factores que pueden ser de que ustedes piensen ya que una patología de tercer ruido igual insuficiencia cardíaca. Sistólico-diastólica. Contracción de eyección reservada o contracción de eyección. No, ya llevamos insuficiencia cardíaca. Así ya debería ser. Sistólica. ¿Cómo está ese corazón en la área cardíaca en la radiografía? ¡Tan grande! Recuerda que decía, ese ruido igual, corazón grande, ¿no? Más o menos como una forma, una pared delgada.
¿Por qué se produce el tercer ruido? Por el rebote de la sangre a la hora de caer en las fibras de la Pues, ¿qué hace? ¿Por qué hay ese ruido? No han estudiado. Cuando lean para el examen, no le van a entender mucho. Y eso es digamos, lo esencial de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que todas las patologías que van a estudiar van a llegar a insuficiencia cardíaca, le dije yo, si el paciente no se real. La hipertensión, la cardiopatía congénita, las valvulopatías, la cardiopatía isquémica, van a llegar a eso. Entonces, aquí estamos tratando solamente de hablar de una patología que va a llegar a la insuficiencia cardíaca. Entonces, estamos hablando de la hipertrofia. La hipertrofia del ventrículo izquierdo ocasiona que la sangre no pase con facilidad como estaba pasando cuando el corazón era normal. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones hemodinámicas que se producen en el corazón a partir de esa hipertrofia? ¿Entendieron? Y razonamiento. Va a perder la capacidad de bombear, digamos, la sangre que va. No tiene capacidad porque tiene musculatura. Ustedes tienen que empezar a pensar qué pasa hacia atrás. Les estoy diciendo que volvemos hacia atrás. La aurícula izquierda se va a dilatar. No se hipertrofia la aurícula. ¿Por qué se dilata? Porque llenado rápido ventricular no va a poder meter todo. Se va a quedar más fácil. En el retorno venoso de las venas pulmonares se va a llegar más sangre a esa aurícula. Y si no pasa toda, aumentar el presión sobre las paredes, se va a dilatar. Entonces ahí vamos a tener un ruido, otro ruido extra. ¿Cuál es? Cuarto ruido. ¿Por qué se produce el cuarto ruido? No han leído nada acá. Si el examen fuera hoy, entonces había una masacre. Fíjense, tenemos hipertensión arterial. Hay una respuesta del ventrículo izquierdo ante esa presión engrosándose para vencer esa resistencia. No se va a engrosar indefinidamente, porque si no, imagínense, si él se engrosa hacia adentro, después no va a quedar nada, no va a haber espacio. Llega un momento en que deja de engrosarse y empieza a dilatarse. Pero antes de eso, ya hay repercusión en la cavidad previa al ventrículo. La aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiende a dilatarse. Entonces, se dilata la aurícula izquierda y eso tiene presión. Siempre recuerden que aumento de volumen es aumento de presión. Y se juega con volúmenes y presiones en el sistema cardiovascular. Entonces, al aumentar la presión en la aurícula izquierda y mantenerse en el mismo problema, ¿qué pasa? La sangre, las válvulas contengan la sangre, esa presión se va hacia atrás, hacia las venas, se va dilatando las venas, también conteniendo sangre. Y eso va al pulmón, capilares venosos, capilares arteriales, arteriolas, arterias y arterias. Aumenta la presión. Produce la hipertensión. Como es progresivo, es difícil que haya hematomas. Y esa fibrosis, ese endurecimiento de los vasos y de los capilares, va a hacer de que sea difícil que haya
ustedes auscultan, va a ser difícil que encuentren signos de congestión. Entonces, llegó la hipertensión hasta la arteria pulmonar. Y ahí, ¿quién va a sufrir? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho está sometido a qué ahí. El ventrículo derecho va a tener el mismo problema que el izquierdo. ¿Sí o no? Resistencia periférica aumentada. Entonces, ¿qué hace el ventrículo derecho? Se hipertrofia también. Y después de esa evolución, se va a dilatar el izquierdo y va a llegar a dilatarse el derecho. Cuando se dilata el derecho, ¿qué sucede? Aumenta el alivio valvular. Por consiguiente, genera que en el lado derecho una insuficiencia tricuspidea. ¿Y eso qué produce? Impulsación hacia la aurícula derecha. En el momento en que se dilata y las válvulas dejan de cortar, que produce la insuficiencia derecha, y ahí toda la sintomatología derecha. Una pregunta, para que haya esa distensión valvular del lado derecho, ¿tiene que estar la hipertrofia instalada en ambos ventrículos o puede ser que en alguna ocasión se vaya a distender simplemente del lado derecho y va a haber solamente insuficiencia mitral? Entonces tiene que estar en un lado hipertrofiado. Generalmente va a hipertrofiarse, siempre va a hipertrofiarse primero el izquierdo. Y depende de la velocidad de alteración hacia atrás para que el ventrículo derecho, digamos, también se hipertrofia al izquierdo. El izquierdo o el derecho se van a dilatar porque no es el desplazamiento. Entonces, dentro de esa evolución dijimos que la causa principal de la derecha es el izquierdo. Entonces, cuando se produce, empieza a producirse dilatación de los ventrículos. Y ahí empieza ya a tener la posibilidad de reclutar la sangre en el lado izquierdo, cuando una mitral deja pasar hacia el aurícula izquierdo. ¿Y qué sucede? Porque necesita mayor sangre en la aurícula, dilatación. Antes era por presión, por una estenosis. Ahora por entonces hay un periodo de transición de la hipertrofia a la evolución que se llama la cardiopatía hipertrófica dilatada. Entonces tiene sus características también. Por eso cuando uno explica hipertrofia, explica dilatación. Pero dentro de la evolución hay un periodo donde empieza la hipertrofia, existe, pero ya también se ve en el eco, tiene niveles, o sea, diámetros aumentados. Es una microlepatía hipertrófica dilatada, que parece que no es coherente, pero sí es. Porque ya está. Es el último periodo del corazón. Se llega a dilatarse patológicamente y es chao. Son las 9. Yo no quiero quedarme porque a veces viene el colega y se entra. ¿Alguna pregunta? Hipertensión arterial, ustedes tienen que saber así, es tan frecuente, cualquier parte, y les van a preguntar, y tienen que saber. Y no quiero escuchar que los estudiantes que pasan conmigo digan, presión normal 120-80. Ideal, eso es, ideal. No es normal. Entonces nos quedamos con 90, 60 y 140, 90. 140, 90 y 90, 60. Máximos y mínimos.
Entonces, eso es importante porque ustedes, a partir de acá de las clínicas, ustedes tienen que tener un estilo para atender pacientes. ¿Sí? Y para eso hay que tener conocimientos básicos, sí, ¿no? Ya marcados, definidos. ¿No? Ay, me parece que, no sé si será que me acuerdo bien. No, médico, ya, pum, pum. Yo les digo, la medicina no es matemática, pero hay que tratar de que sea lo más exacta posible. ¿Sí o no? ¿Alguna otra pregunta? En cuestión de las prácticas, de repente para mañana me salieron las noticias que estaban, para igual como se ve, según dijeron que iban a crear. Doctor, lo que no